Muchísimas gracias a los estudios de la revista Economía. Estamos en una nueva edición. En esta oportunidad ya se encuentra en pantalla nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Tomás Reto López, un destacado economista del Consejo Privado de Competitividad. Con él vamos a hablar un poco sobre la inversión pública y sobre todo, pues, el impacto de esta ley de presupuesto del año 2026 y el déficit fiscal en bajar casi al 1,8%. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora del día al doctor Tomás Reto López. Bienvenido, adelante. Buenas, muchas gracias por la invitación. Felices de estar con ustedes. Ven, doctor, ¿qué tan realista es la meta del déficit fiscal de 1,8 para este 2026, considerando el actual contexto político justamente de las elecciones de aquí en el Perú? Gracias por la pregunta. Nosotros lo vemos poco realistas. Y no solo nosotros, ¿ah? El BCR en sus últimas proyecciones no espera que el déficit fiscal esté alrededor del 1,8%. Desde el Consejo Privado de Competitividad también siempre hacemos una encuesta a un grupo de economistas influyentes del país para ver cuál es su percepción de cómo va a ser el déficit fiscal en los próximos años. Y este grupo de expertos también considera que el déficit fiscal en el año 2026 no va a ser 1,8%, ¿no? Y las razones son muchas. Mira, de hecho ellos esperan que en el 2026 estemos en el 2,5%. Es bastante, bastante más por encima del 1,8%. Y ahora, ¿por qué se da esto? Hay varias razones, ¿no? Y la principal razón es el crecimiento desmedido que está teniendo el gasto público, particularmente el gasto en remuneraciones. Entonces, el déficit fiscal es una ecuación prácticamente, ¿no? Entre ingresos fiscales y gastos fiscales, ¿no? Si los gastos siguen creciendo al ritmo que siguen creciendo, el déficit fiscal no se va a mantener alrededor del 1,8%, va a seguir explotando, ¿no? Y hay varias razones que podemos conversar por las cuales el gasto se está incrementando. Claro, ahora, pero ¿cuáles serían los principales riesgos que podría desviar justamente en esa trayectoria concreta de esta medida que se busca pues blindar esta meta frente a las presiones populistas, en este caso de las campañas electorales? El principal riesgo para nosotros es la continuación de aprobación de leyes que está promulgando el Congreso, que tiene impacto fiscal adverso, ¿no? Cuando antes de que apenas ingresó el presidente Gerí, el Consejo Fiscal emitió pues un comunicado en el que decía que en todo el periodo de la presidencia de Dina Boluarte se habían aprobado cerca de 200 leyes que habían tenido un impacto fiscal adverso, ¿no? Y que incrementaban los niveles de gasto en el país. Entonces, eso se quedó en ese momento. Y ahora, ¿cuál es el riesgo? Que a pesar de que el presidente Gerí, el premier y la ministra de Economía han dicho en sendas oportunidades que van a intentar controlar el gasto público, que han hecho medidas, de hecho, específicas para tener ciertos ahorros, no están poniéndole el freno al Congreso de la República y sus leyes que incrementan el gasto. La evidencia está ahí. El Consejo Fiscal ayer ha emitido otro comunicado en el que demuestra una estadística que no miente. El Congreso ha enviado a la presidencia 28 autógrafas de ley con impacto de leyes fiscales con impacto fiscal adverso, y de las 28, 27 han sido aprobadas por el presidente, han sido promulgadas por el presidente sin ningún tipo de observación. O sea, quiere decir que el Congreso genera leyes que incrementan el gasto y la presidencia ni siquiera las detiene, ni siquiera las observa. Y mucho menos está yendo al Tribunal Constitucional para declarar, para tratar de tener algún vicio de inconstitucionalidad. Entonces el riesgo está ahí, ¿no? Que siga esta dinámica Congreso-Ejecutivo, donde el Congreso genera leyes, especialmente en un contexto electoral, donde todos van a querer sacar algún beneficio, ¿no? Salen leyes, y el Ejecutivo se queda amarrado de manos y no hace nada. Ahora, doctor, yo quisiera pues un poco estos niveles de ejecución. El Perú históricamente, pues los bajos niveles de ejecución e inversión pública descentralizada ha ocasionado y quisiera saber cuáles serían estos los cuellos de botella más críticos que impiden que los gobiernos regionales, locales, ejecuten efectivamente o oficialmente
eficientemente sus presupuestos en el marco de que pues, estas reformas crean un caos en uno de los casos, justamente partiendo del Congreso. Claro, a ver, ya pasando a la inversión pública, ¿no? Sí, Es cierto, es cierto. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales no, históricamente no han tenido el mejor desempeño al momento de ejecutar su presupuesto. Desde el Consejo Privado de Competitividad hemos visto, hay varias razones por las cuales hemos estudiado, pero particularmente una de las esenciales es la capacidad de planificación y de organización que tienen las mismas entidades. ¿A qué me refiero? Si tú tienes este año una cartera de proyectos grande, ¿no? Ponte 50 proyectos, el año siguiente no puedes descontinuar los proyectos que ya has iniciado este año. Tienes que mantenerlos, porque si tú no los mantienes en ejecución, en asignación presupuestal, se van a paralizar, se van a retrasar, van a generar sobrecostos y se genera toda una cadena de vicios y de un círculo vicioso que termina evitando que los proyectos se ejecuten a tiempo y evitando que la ejecución presupuestal logre sus metas. Pero ¿qué es lo que pasa? De los 50 proyectos, estoy haciendo un ejemplo, se descontinúa un grupo muy grande y además ingresa un grupo de nuevos proyectos que no estaba en la cartera original. Entonces tú no puedes controlar esa capacidad de fábrica porque estás sacando los proyectos que ya habían avanzado y que no habían terminado y estás metiendo nuevo. Entonces uno se descontrola. La capacidad de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, al no poder organizar bien su capacidad de fábrica, al tener intereses de que ingrese un proyecto, pero luego lo termino, le saco la plata a uno para poder avanzar este y luego chocolateo, que es lo que terminan haciendo los gobiernos subnacionales, hace que la ejecución baje. Claro, eso sin contar de los innumerables problemas que hay en recursos humanos, en calidad técnica, posibles actos de corrupción que en algunos gobiernos locales se van a encontrar. Entonces, estos problemas persisten, ¿no? Pero sumado a la mala planificación, genera todos estos problemas de baja ejecución de los gobiernos subnacionales. ¿y cómo se podría mejorar esa calidad, esa capacidad técnica de los gobiernos nacionales? Sobre todo lo que estamos viendo ahora, carreteras están realizando trabajos, un caos vehicular que ocasiona, gobiernos que están terminando y gobiernos que están aprovechando justamente para pues llenarse de estas arcas hoy día de los presupuestos. Mira, acá el ejemplo está, ¿no? Cuando termine el año, todo el mundo se pone a reparar pistas, a hacer los proyectos. Ahora los gobiernos locales van a estar avanzando como un camión, porque es su último año de gestión, quieren buscar algún beneficio en las próximas elecciones. Entonces, esa dinámica va a continuar. A tu pregunta de cómo podemos hacer para que este problema se reduzca. Para nosotros, siempre hemos postulado algo, ¿no? El gobierno nacional, que es el que controla buena parte de la asignación presupuestal para proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales, debe tratar de asignar estos recursos a aquella entidad que es la mejor para hacer proyectos de inversión. ¿A qué me refiero? No todos son malos. Evidentemente hay gobiernos subnacionales que con indicadores técnicos uno va a poder identificar, oye, este sí está haciendo bien su trabajo. Entonces, a esos gobiernos subnacionales que tú detectas y que descubres que son buenos, y ya sea municipalidad local, provincial o el gobierno regional, pues a ellos son los que se le debería priorizar la asignación presupuestal para que puedan ejecutar proyectos. Lo que al final lo que queremos es que el proyecto se haga. Y para que el proyecto se haga se necesita plata y se necesita capacidad técnica. Entonces, si el MEF controla la plata, lo que se necesita hacer es justamente asignar el presupuesto a aquellos que tienen la capacidad para poder hacer el proyecto. Y el MEF tiene cómo saberlo, porque el MEF tiene una serie de indicadores de ejecución de proyectos que le permite, sin mayor esfuerzo, identificar aquellas islas de buen desempeño, ¿no? Aquellos gobiernos locales que están haciendo bien su trabajo. Pues a ellos hay que premiarlos y en ellos hay que apoyarnos para poder cerrar las brechas de infraestructura del país. Ahora, doctor, hablemos un poquito de las políticas públicas, lo que estamos mencionando hace un instante, y las reformas estructurales que requiere el país. Si tuviera que priorizar tres reformas estructurales
que generen resultados en el mediano plazo. Hablamos de 3 a 5 años. ¿Cuáles serían y por qué? ¿Y cuál de estas reformas tiene mayor viabilidad política en el contexto actual? Ya, mira, para responder tu pregunta, quiero enfocar en lo que primero, en lo que yo creo que es el problema del país, de la gestión pública del país, ¿no? De las políticas públicas del país. Estamos gastando muchísimo dinero en gasto corriente, en gasto de inversión, en proyectos, en todos los indicadores, en todos los sectores, pero la pobreza no cae. Seguimos con niveles de pobreza superiores incluso en muchas ciudades del país antes del periodo de pandemia. Los niveles educativos no mejoran, la seguridad ciudadana no mejora. Entonces, y empeora más bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un gobierno ineficiente, un gobierno que gasta plata, pero no logra resultados. Entonces, habiendo entendido que gran parte del problema no está en la generación de ingresos, sino en que la plata que yo uso no la uso bien y no termino gastando los recursos en lograr resultados, las reformas, me parece, tienen que ir hacia ese lado, hacia hacer que el gobierno realmente use los recursos de manera eficiente. Número uno, para mí, número uno es el control del gasto en planilla, el gasto corriente. Debemos dejar y debemos hacer que todo este gasto en planilla que se está generando se controle en primer lugar, ¿no? Que no crezca como está creciendo. Y además, si yo voy a hacer un incremento del gasto en remuneraciones, debe estar basado en meritocracia, como funciona en cualquier empresa privada. En una empresa privada yo no le voy a incrementar el sueldo a nadie si es que no tiene mejores resultados. Entonces, primer punto, meritocracia al aumento del gasto en planilla y aprovechar este boom de los precios internacionales para generar caja fiscal, para generar superávits, para generar ahorros para cuando vengan las vacas flacas. Ese es número uno. Número dos es la inversión pública, porque en la inversión pública también hemos tenido gastos innumerables en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en agua y saneamiento, y las brechas no se cierran. Es una inversión ineficiente. Entonces, tenemos que migrar de modalidades de ejecución de inversión que no cierran brechas y que no terminan en servicios públicos a modalidades de inversión que sí te garantizan velocidad y que además el servicio funcione. ¿Cuáles son? Las asociaciones públicos privadas y las obras por impuestos. Tenemos que migrar de un lado hacia el otro, porque si no, vamos a seguir gastando plata, 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 gastando plata y tantos millones de soles hemos gastado en el sector educativo para que los locales escolares sigan en mal estado. Entonces, ya estamos controlando, ¿no? La eficiencia del gasto corriente, estamos controlando la eficiencia en inversiones y yo finalmente, desde un punto de vista más político, yo ya pondría como tercera gran reforma, pues el hacer las reformas constitucionales que correspondan para poder hacer que el equilibrio de poderes entre el legislativo y el Congreso y el ejecutivo sea más controlado, ¿no? Porque toda esta inestabilidad política que hace que el presidente esté pues prácticamente con una pistola en la cabeza que no sabe cuándo lo van a sacar, hace que se desvirtúe el poder del Ministerio de Economía y hace que se aprueben todas estas leyes que hemos estado conversando. Entonces, yo creo que cambiando estas tres cosas podemos dar un paso hacia adelante. Sí, bastante difícil, ¿no? Pero bueno, espero que no sea imposible. Ahora, yo quisiera hablar un punto importante aquí, sobre todo dentro de la economía de nuestro país, es de la informalidad. ¿Cómo Ujú. usted evalúa el impacto de la informalidad en la capacidad del Estado peruano para cumplir justamente estas metas fiscales? Es grandísimo porque estamos hablando de que la informalidad supera el 70% e históricamente ha superado la informalidad del 70%. Pero por qué se genera esta informalidad? Al final es un tema de incentivos, ¿no? No, si una empresa privada sabe que si pasa la informalidad va a tener que pagar una serie de costos laborales
y a veces son costos laborales extremadamente grandes para su capacidad de pago, ¿no? Basta que una empresa pase de un número de trabajadores a un poquito más y le suben todo el impuesto a la renta y le suben todos los beneficios laborales que tienen que pagar a los trabajadores. Entonces, si uno observa eso, pues no hay capacidad real para poder realmente ascender, ¿no? Entonces, la informalidad te afecta a todo, porque estos trabajadores no trabajan en planilla. Como no trabajan en planilla, no generan impuesto a la renta. Estas empresas continúan en la informalidad, porque si pasan a la formalidad, tienen que pagar impuesto a la renta de personas jurídicas. Entonces, eso te reduce la base tributaria de manera importante y eso hace que, en adición a todos los problemas que hemos estado hablando, se sigan generando problemas de déficit, de que los ingresos no suben, que la base tributaria queda estancada. Entonces, definitivamente la informalidad, que es un problema ya endémico del país, es algo que tenemos que enfrentar realmente en política, ¿no? Hablando un poquito, doctor, ya finalizamos lo que es el crecimiento económico del país. Hablamos ahorita, le planteo la parte de la minería, ¿no? Como potencial. Más allá justamente de la minería, ¿cuáles son otros tres sectores con mayor potencial de crecimiento y generación de empleo formal que deberían priorizarse en la política pública en nuestro país? A ver, aparte de la minería, bueno, la minería de hecho genera poco empleo directo, pero indirecto genera pues un montón, ¿no? Toda la cadena productiva de la minería es importante. ¿Cuáles son los sectores que podrían contribuir a que genere mayor empleo? Definitivamente la agricultura, pero la agricultura es definitivamente el sector que más empleo genera, pero lo que hay que hacer es que esta agricultura otra vez pase a un siguiente nivel, ¿no? Que pase a un nivel como ya lo ha hecho históricamente el país, en la zona costa del país, con la agroindustria que ha generado mucho empleo, empleo bien calificado y para todos los niveles, ¿no? Para mano de obra calificada y para mano de obra no calificada. Entonces, el país con tan vasta capacidad de recursos naturales tiene cómo avanzar en agricultura a la formalización. Siguiente, la construcción, me parece, porque el Perú todavía tiene muchos derechos de infraestructura, se va a seguir creciendo y se va a seguir construyendo, se va a seguir haciendo mantenimiento de pistas, de locales, de tantas cosas que hay que trabajar. Entonces, ahí también hay una muy buena masa de generación de empleo, ¿no? En construcción y en agricultura. Y definitivamente el otro sector, pues, que resalta en el país es el sector servicios, ¿no? Tantos negocios que hay en el país, las bodegas, los hoteles, toda esta capacidad económica y capacidad de negocios que se genera en el país, producto del crecimiento, es el otro motor de generación de empleo. Yo le comentaba sobre la minería justamente por el problema que hay sobre las licencias, el permiso, las licencias ambientales. ¿Qué reformas urgentes usted consideraría o se necesita justamente para que destrabar los proyectos mineros? Una otra forma, Mira, pues, comprometer a unos estándares internacionales de repente, o imitar o copiar. No sé cómo usted lo podía plantear. la minería tiene dos problemas. La minería tiene el primer problema, que la minería formal no tiene todos los incentivos, o sea, pero mejor dicho, los incentivos y el atractivo del país para captar minería formal no son los que teníamos antes. Y no es porque cobremos muchos impuestos, ¿ah? A nivel de impuestos estamos bien parecidos a otros países competidores como Chile. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Que la burocracia, y va a tu pregunta, la burocracia está haciendo que los proyectos se dilaten. Los cambios ministeriales están haciendo de que no haya predictibilidad en lo que va a pasar en el país. Y definitivamente la inseguridad ciudadana ya llegó al sector minero. Recordemos lo que pasó en Patás hace algún medio año más o menos, ¿no? Ujú. Que llegaron a atacar la minería formal y qué incentivo hay, ¿no? Si tú ves, a ver, Perú versus Chile. En Chile y en Perú me cobran lo mismo. En Chile y en Perú tengo la misma capacidad de extracción de minerales. Pero en Perú se demoran un montón en la burocracia para poder aprobarme un permiso ambiental. Y en Perú además está la posibilidad de que entren a mi mina mineros informales y maten a mis trabajadores. ¿Dónde me voy? Me voy al otro lado, porque es una decisión de inversión
lógica. Y ese es el problema, ¿no? Y por el lado de la minería informal, pues que no se hace nada. ¿Cuántas veces se ha ampliado el reinfo? No se ha logrado. Felizmente hubo la presión mediática para evitar que la ampliación del reinfo venga con todas las colitas que iban a tener, ¿no? Como la exoneración de los que habían sido ya eliminados del reinfo, ¿no? Todos estos perdones que se le iban a dar. Entonces, a nivel de minería, tenemos que ir hacia ese lado, ¿no? Fortalecer seguridad ciudadana, proteger a la minería formal, que se sienta segura de que sí van a poder hacer sus operaciones con tranquilidad, hacer que sus procesos sean más eficientes y por el otro lado, realmente tomar acciones para reducir la minería ilegal. Ya para finalizar, doctor Tomás, quisiera pues el trabajo que viene realizando en el Consejo Privado de Competitividad, qué es lo que están avanzando, qué análisis están tomando para este 2026. Mira, desde el Consejo nosotros estamos ya desde varios meses luchando para poder introducir en la agenda de competitividad del país varios de los problemas que nosotros hemos identificado como críticos. Entonces, yo te puedo resaltar algunos temas que estamos luchando. Primero, en asociaciones público-privadas, que es algo que nos importa mucho, te decía que es importantísimo para cerrar brechas de infraestructura. Hemos estado en estos años haciendo una serie de propuestas al Poder Ejecutivo para que se reduzcan los plazos que se demoraban para solamente firmar los contratos de proyectos de inversión, de APPs, y lo hemos logrado. Se ha logrado hace unos meses aprobar una ley importante que reforma las APPs para poder agilizar todos los procedimientos hasta la firma del contrato. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos trabajando con el MEF, con Proinversión, haciendo consultas a los operadores, a los inversionistas, para poder solucionar la siguiente parte. ¿Qué pasa cuando yo firmo el contrato y cómo hago para que la obra inicie a tiempo? Y en segundo lugar, otra cosa que siempre estamos luchando es en mejorar la agenda en educación. Es otro de nuestros problemas. El año pasado hemos hecho una investigación muy profunda para entender por qué en el Perú no se están logrando los resultados educativos que se tenían que haber logrado. Y ahora lo que nos toca es impulsar esa agenda, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico, tenemos las propuestas y tenemos que regresar hacia la meritocracia para poder lograr los resultados educativos, que es al final lo que buscamos, ¿no? Que los niños mejoren su rendimiento en el colegio. De verdad, doctor, Tomás, bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero sí, hay bastante material para poder conversar sobre la economía y este último habló de la educación, que es importante para el crecimiento de los jóvenes y hoy en día, pues, los niños, de conocer un poco y sobre todo cambiar el panorama y las perspectivas de lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país. Agradecido por la oportunidad, doctor Tomás Reto. Muchísimas gracias y desde el CPC felices de atenderlos y cuando gusten estamos acá para seguir conversando.